Gracias al Padre, todo está bien. Así es. Bueno, Dios ha sido maravilloso, hermano. No sé cómo han tenido ustedes, cómo han vivido, cómo han pasado esta semana. Pero la verdad es que cada día pues tenemos misericordia, ¿verdad? De una u otra manera Dios, su fidelidad es tan grande que siempre el Señor, hermano, se manifiesta en nuestras vidas, nos sorprende. Y eso es lo maravilloso, saber de que Dios tiene cuidado de nosotros y que nosotros somos especiales para Dios. Eso es maravilloso. Pues bien, se ha llegado el momento de que compartamos la palabra. Espero que todos estemos de buen ánimo, que nos sintamos fortalecidos, que si hay algún malestar, hermano, de cuerpo, que desaparezca toda enfermedad en el nombre de Jesús, ¿no? Vamos a continuar, hermano, con el tema de la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes? Estábamos hablando acerca de la contaminación, ¿verdad? Y quedamos a mitad. Hablamos un poco, hermano, de lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios. Vamos todos allá para recordar, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo dijo. Es un texto bastante importante para todos nosotros, porque nos llama, es como un llamar la atención, como que tenemos que estar alerta, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, yo creo que lo tienen ustedes, hermanos, segunda carta a Corintios, capítulo 7, verso 1. Y vamos a compartir, vamos a disfrutar de este tiempo, porque, vea, prácticamente pasamos toda la semana en nuestros quehaceres, en nuestro afán, pero hoy es el día, hermano, para que nos reunamos y podamos estar juntos y compartir. Si sienten ustedes que le está afectando el aire, entonces hay que apagar, ¿verdad? Porque a veces mucha ventilación como que molesta y empiezan a un poquito mal, pero si se sienten mal, entonces avisen y el hermano Marco va a pagar, ¿verdad? Lo importante es que estemos bien y que lo disfrutemos de la reunión. Dice la palabra, lo tenemos todo, hermano. Dice la palabra, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, lo que significa la palabra contaminar? Decíamos que contaminar es transmitir una persona a otra, y esto me parece bastante interesante porque dice una idea, un sentimiento o una actitud, en especial cuando es negativo, ¿verdad? Pero también significa contagiar, pervertir, corromper. Ya nosotros hablamos un poco acerca de eso el domingo pasado, pero en la definición hay que tenerla siempre presente y bien clara, ¿verdad? Hablábamos, hermanos, un poco acerca de la contaminación de carne, cómo es que eso surge, y muchas veces nosotros de repente ni nos damos cuenta cuando alguien dice una palabra y nosotros al aprobarle ese comentario estamos permitiendo de que nuestra carne sea contaminada, ¿verdad? De eso hablábamos la semana pasada. Pero vamos a entrar al punto, hermano, que esto es bien tremendo. A veces es difícil de explicarlo porque se trata de una contaminación de espíritu que el apóstol Pablo también menciona en la palabra. Contaminación de espíritu. Y qué pocos son los que hablan acerca de esta palabra, acerca de la contaminación de espíritu. Generalmente se menciona mucho, hermano, de que hay que tener cuidado. Se habla bastante en la congregación de que hay que tener buen ánimo, de que hay que mantenerse firmes en la fe, de que tenemos que amarnos. Son temas que siempre se dicen, pero que poco se habla acerca de la contaminación de espíritu. Y pareciera, hermano, que
que este texto ni estuviera ahí. Yo no sé cuántos de ustedes antes de que lo mencionáramos el domingo pasado, ya ustedes lo habían leído, no sé cuántos de ustedes, pero pareciera que no existiera este texto. Y Pablo da la recomendación y dice, puesto que tenemos tales promesas, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. Y yo me ponía a pensar, hermano, qué fácil es cuando nosotros decimos, voy a orar al Señor y le voy a decir al Padre, Señor, límpiame, porque eso es lo que generalmente hace, ¿verdad?, las personas, o el mismo pueblo, por no decirlo, o cristianos o creyentes. Pero es bien fácil, la persona está acostumbrada a que todo tiene que hacerlo el Señor. Y entonces llega el momento que uno puede decir, voy a orar al Señor para que el Señor me limpie, el Señor es el único que me puede limpiar. Pero el texto aquí dice, limpiémonos. O sea, nos está dando la responsabilidad a nosotros de que tenemos que hacerlo, ¿verdad? O sea, nosotros mismos tenemos que tener esa responsabilidad de limpiarnos. Mira qué tremendo, hermano. Ahora, el detalle es que cómo una persona se puede limpiar si no se da cuenta que está contaminado. ¿Cómo se va a dar cuenta? O sea, ¿cómo se va a limpiar si no se da cuenta que está contaminado? Si la mayoría, hermanos, están esperando de que sus ropas, ¿verdad?, de que nuestras ropas, dice la palabra, que han sido emblanquecidas, ¿verdad que sí? Nuestras ropas, estaba hablando en términos espirituales, ¿verdad? Nuestras ropas, hermanos, han sido emblanquecidas. ¿Quién las emblanqueció? ¿Ah? Es el Señor. El Señor dice que nosotros estamos sin manchas y sin arrugas, quiere decir que nuestras ropas están blancas. Pero muchas veces se habla y se dice, no aquí, pero es algo que yo he escuchado, que hasta que lleguen al cielo, hermano, van a comenzar a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Y entonces, y este texto, y esta palabra, y esto que dijo el apóstol Pablo, ¿dónde queda? Pablo decía, limpiémonos de toda la contaminación. Si verdaderamente nuestras ropas, han sido emblanquecidas, ¿verdad? Pero Pablo decía, tienes que limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero ¿quién sabe, hermano? ¿Quién sabe en qué consiste la contaminación de espíritu? Porque ya dijimos cuál es la contaminación de carne. Ahora, nosotros estamos hoy aquí y las personas, de acuerdo al plan de Dios, hermano, y a la voluntad de Dios, personas se van a ir añadiendo a este ministerio, ¿verdad?, conforme al plan de Dios. Pero vea usted, hermano, cómo viene una persona aquí al ministerio, cuando comienza a reunirse, de repente va a escuchar frases que no son comunes, que no son frases que están en el diario vivir para él. Porque de repente nosotros, hermano, venimos, puede ser de una iglesia pentecostal, otros pueden venir de una iglesia bautista, otros pueden venir mencionemos de denominaciones mormones, etcétera, católicos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cada vez que nosotros, hermanos, venimos al Señor, venimos con una forma, una idea de pensamiento que nos han enseñado y nos han dicho que esa es la manera correcta. Tanto de presentarnos al Señor es la manera correcta, de adorar a Dios, que es la manera correcta de perseverar en el Señor. Pero cuando nos venimos a dar cuenta de lo que dice realmente la palabra, entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué donde yo estaba antes me decían, me enseñaban de esta manera, y por qué ahora yo vengo a escuchar otro mensaje? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí llega el momento cuando nosotros nos damos cuenta que hay muchas cosas que las aprendimos por doctrina de hombres, no por doctrina de Dios, porque la doctrina del Señor se llama sana doctrina. Y la sana doctrina, hermano, dice la palabra que es limpia, es pura.
Pero cuando recibimos una enseñanza que no es limpia y que no es pura, entonces eso viene a contaminar a nuestro espíritu. Y por no decir todos, la mayoría, no han tenido cuidado de este tema, hermano, de la contaminación de espíritu. Y por no tener en cuenta esta palabra, que tenemos que limpiarnos, muchos hermanos están en un momento de que no saben si están en la verdad o están en la mentira. Si están agradando a Dios o realmente no le están agradando. En este momento hay muchos que incluso la salvación, ellos no se sienten ni seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque su espíritu fue contaminado. ¿Por medio de qué? Por medio de la doctrina. Por medio de la doctrina. Nosotros en un tiempo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo voy a decirles en el caso mío. Yo recuerdo, hermano, que hace mucho tiempo se nos enseñó a través de un tipo de enseñanza, valga la redundancia, que cuando llegaba el momento de que nosotros veníamos a orar a Dios, ¿verdad? Y si no lo hacíamos, óigame bien, hermano, si no lo hacíamos de una manera poderosa, nuestra oración dice que no pasaba del techo. No pasaba del techo. Porque dice que cuando no había respuesta acerca de esa oración, era porque habían espíritus, habían demonios que interceptaban la oración o la petición. Vea usted cómo estábamos. Entonces veníamos nosotros a orar y le presentamos la oración al Señor, pero el Señor no oía. En ese momento que usted estaba hablando, no le oía. Hasta que le llegara la oración, hasta la presencia de Él. Y nos enseñaron. Pero que esa oración, primero iba en escala, iba subiendo, salía de nuestra boca, y cuando iba a pasar el techo, literalmente hablando, había espíritus que estaban prestos, demonios que estaban atentos para interceptar la oración o la petición, esa intercesión, y no llegaba a Dios. Entonces, cuando no se recibía la respuesta de esa oración, era porque los demonios, también, hermano, porque los demonios habían detenido y habían interceptado esa oración. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba en ese nivel, estaba estudiando ese nivel, yo decía, está tremendo esto. Y me ponía a pensar, con razón, lo que le pedí al Señor la vez pasada, no se me cumplió, a saber que el demonio me interceptó, hermano, pero yo lo creía, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la doctrina, o sea, donde yo estaba ahí, la doctrina me estaba enseñando eso, ¿me entiendes? Ahora, pero cuando ya viene el conocimiento de la verdad y nos damos cuenta, hermano, de que los oídos del Señor están atentos a nuestra oración, y que dice la palabra que la oración del justo puede mucho, hermano, ese argumento, esa enseñanza, esa contaminación, ahí comienza uno a ¿qué? A limpiarse. Oh, Padre. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pensando yo, hermano, que mi oración no llegaba a la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Y yo creo que no solamente yo estaba en esa misma posición. No sé si varios de ustedes estaban en esa misma posición, creyendo eso. Eso es, hermano, y nosotros lo creemos o lo creíamos. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que nuestro espíritu fuera contaminado. Como hoy en día, no puede empezar una reunión sin antes no estar reprendiendo al diablo. Reprendemos al diablo y lo echamos fuera. Todo espíritu de sueño fuera. Y se despierta, claro. Le da más prioridad al diablo que a Dios. Entonces, hermano, ¿y de dónde sacaron eso? ¿Me entiendes? O sea, no puede empezar una reunión si no están mencionando. O sea, la reunión no va a estar buena, hermano, mientras no se está luchando, mientras no se está reprendiendo. Y como decía un varón la vez pasada, decía el pastor,
Si lo están reprendiendo en Estados Unidos, también lo están reprendiendo en El Salvador, también allá en Nicaragua, y entonces, y tantos lo están echando fuera. Que digan verdaderamente dónde es que está, pues, ¿verdad? Porque Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Dios, sí está en todos lados. Pero que a raíz de que nosotros permitíamos ese tipo de enseñanza, hermano, que muchas veces, muchas cosas de las que se habla en las congregaciones, y no es mi interés criticar, porque Dios nos libre de eso, hermano, pero es necesario mencionarlo. Hermano, están haciendo cosas que realmente ni bíblicas son. Óigame bien, hermano, están haciendo cosas, están practicando cosas que ni bíblicas son. No van de acuerdo a la sana doctrina. No van de acuerdo a la sana doctrina. Si la semana pasada, yo no cuento, mi hermano, estaba platicando con una persona y me estaba hablando acerca de una reunión que ellos van a tener. Y bien alegre me dice que vamos a tener una reunión bien especial. Ah, qué bueno. ¿Y qué tipo de reunión es? Y me dice, vamos a tener una reunión de encerrón. ¿Cómo? Encerrón, me dice. ¿Cómo así? Digo, que a todos los van a encerrar. Esa es una reunión bien especial. Una reunión, hermano, donde todos los van a encerrar. Le digo yo, pero ¿de dónde sacan eso? Ajá, pero la gente, hermano, cree a eso, se sujeta a eso y lo ven como una gloria, como una bendición, la reunión del encerrón. Oiga, o sea, hermano, parece que fuera broma, pero es cierto. Imagine usted que le llegue una invitación, les invito a una reunión. ¿Ah? Al encerrón. Oiga bien, ¿quiere decir algo, hermano? Yo pienso que a veces no solamente en la iglesia lo pierden a uno, lo contaminan. A veces hay hasta alabanzas que lo contaminan. ¿Se fijan? Hay una alabanza que yo pienso que no es buena, la que se llama Yo Arrebato. Ah, correcto, cierto. Yo pienso que no, porque yo le pido a Dios que mi familia esté con Jehová. Entonces no le puedo arrebatar al enemigo algo que no sé si está con él. Es bien Entonces, tremendo. yo arrebato mi familia y arrebato con él. Sí, exactamente. Ahí se está alabando al enemigo. Vea bien, entonces, hermano, ¿cómo la contaminación llega a la persona, hermano, y no se da cuenta? ¿Entiendes? Entonces nosotros, como pueblo, como entendidos, hermano, tenemos que tener cuidado lo que nosotros escuchamos. Tenemos que tener cuidado, incluso hasta, como dice la hermana Gloria, hasta de las alabanzas, porque hay muchas alabanzas, hermano, que no tienen realmente sabiduría de Dios en sus palabras, aunque, como decía el pastor Castro, decía en la predicación, aunque la melodía sea bonita, aunque la voz de la persona sea bonita, pero si la letra, hermano, no va de acuerdo a la sana doctrina, hermano, ¿para qué cantar eso? ¿Entiendes? ¿Para qué cantar eso? Y la vez pasada, parece que Omar también me enseñó un video acerca de eso mismo, de ese mismo canto. Dice la hermana Gloria, donde dice esa mujer, una mujer la que canta, ¿no? Dice, yo te arrebato mi familia, yo te arrebato no sé qué, menciona un montón de cosas. Y salió un hombre, yo creo que el pastor, como en defensa, dice, ¿yo por qué voy a estar arrebatándole mi familia? ¿Acaso mi familia está en manos en el nombre, de Satanás? Dice, no está mi familia en manos de Satanás, si mi familia está puesta en las manos del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿pero qué? Pero la gente, hermano, canta eso. Y yo te arrebato mi familia, y arrebatando. Qué tremendo, hermano. Por eso es que es tan importante esta palabra acerca de la contaminación. Ahora, fíjense que en la primera carta a Timoteo, vamos a ir para allá, hermano, por favor. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, vea lo que dice la palabra aquí. Dice, pero el Espíritu dice claramente
en los postreros tiempos, algunos, porque no son todos, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe, o sea, hablarán en contra de la fe. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo dice ahí, hermano? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, vea bien, la gente realmente ni le gusta leer este texto. La iglesia no le gusta leer este texto. ¿Por qué? Porque no pueden discernir qué es eso o cómo es que un espíritu va a hablar. Porque dice escuchando a espíritus. Y entonces, ¿cómo es que se escucha un espíritu? Oiga bien, hermano. Dice escuchando a espíritus. Espíritus engañadores. Que cuando ya hay un espíritu contaminado no detecta, pues. Exactamente. Entonces, y dice doctrinas de demonios. Entonces, hermano, dice que escuchan a espíritus engañadores. Una persona, hermano, es representada como un espíritu. ¿Entiendes? Alguien que esté ministrando la palabra se convierte en un espíritu porque él tiene que transmitir el mensaje de Dios. Pero dice Pablo a Timoteo, le estaba advirtiendo que lastimosamente están escuchando a espíritus engañadores. Entonces, ¿qué mensaje es ese? Es un mensaje que le va a traer engaño. Y dice también, y a doctrina de demonios. O sea, lo que más se está hablando en las congregaciones, demonios. Sus canciones, demonios. Yo recuerdo una vez, hermano, que no sé si todavía saldrá, ¿verdad?, esa canción, pero había una que decía que para machacarle la cabeza al diablo, y mi hermano, y todas las canciones tenían que mencionar al mentado diablo. Machacalo. Yo tenía un compañero que falleció, fíjese, en la empresa donde laboraba, que en la mañana él perseveraba en la congregación, pero mire, hermano, en la mañana él siempre ponía esa canción, yo no podía ir ni alabanza, esa canción, y brincaba y hacía así. Hermano, cuando yo le trato, machacalo, pero es bien divertido, hermano, pero vean, hermano, porque como le ponen ritmo que son pegajosos, entonces a la gente le gusta. Pero ¿qué es lo que está hablando? Entonces, hermano, ¿cuándo comienza la contaminación de espíritu? Cuando se escucha a espíritus engañadores. Y de repente, estos espíritus engañadores son personas, hermanos, de renombre. Pueden ser aquellas personas que lo reconocen como el apóstol, aquel ministro importante, el evangelista fulano de tal, y se llenan los estadios, hermanos, porque viene el evangelista fulano de tal. ¿Y qué es lo que van a escuchar esa gente allá? Espíritus engañadores. ¿Qué van a escuchar las personas? Espíritus engañadores, doctrina de demonios, porque para ellos todo es demonio. Si el hermano está cabeceando en la reunión, Demonio. dice, se le está metiendo el espíritu de sueño. Y mire, hermano, y es tremendo. Tiene pereza, espíritu de pereza. Espíritu de pereza, todo es demonio. Recuerdo una vez en una iglesia pentecostal, sí. Hermano, en una iglesia pentecostal, yo estaba ahí. Yo comencé a perseverar en una iglesia pentecostal. Y en una reunión, la hermana que iba a predicar, porque en la semana de mujeres, hasta nosotros los varones éramos jóvenes, ¿verdad? Yo era joven en ese entonces, teníamos que estar en la sociedad de jóvenes, la sociedad de varones y obviamente la de mujeres. Todo el mundo apoyaba la reunión. Y cuando pasan a la hermana, que recuerdo cómo llamarlo, no les voy a decir cuál es el nombre. Cuando pasan a la hermana a predicar, la hermana agarra el micrófono y comenzó a toser. ¿Entienden? Comenzó a toser. Y entonces uno estaba expectativa por el mensaje. Y ella dijo, hay un demonio que me está agarrando de la garganta, que no me deja hablar. Hermano, y mire, como nosotros no creíamos a eso, oremos al Señor, hermano, y mira, sentadito,
soy más padre, sé que no puede ser lo que me libere la garganta. Y empezamos a reprender. ¿Qué desastre aquel hermano que da reunión? Porque la hermana se le atravesó un qué? Pollo. Decimos acá un pollo. Se le atravesó un pollo, hermano. Comenzamos, o sea, la reunión, en vez de y el momento de la palabra, de la enseñanza, terminó siendo una reunión de intercesión, intercediendo todo el mundo por aquel demonio que supuestamente a la hermana la estaba ahorcando y no le daba la oportunidad de que pudiera predicar. La estatura, hermano, que tienen las personas. Miren qué lástima. O sea, ¿usted cree que si hubiera en este tiempo la hermana hubiera empezado a coser? Yo me hubiera levantado y le hubiera llevado una arca, mi hermana. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces le dije, hermano, pónganse de pie todos, vamos a orar y reprender. No, hermana, no es un demonio. Mire, tengo un arca. Refresca su garganta. Una pastilla mentolina. Una pastilla mentolina, le dice. Pero vea, pero como no hay sabiduría, ¿me entiende? Como no hay entendimiento y como nuestro espíritu en ese momento estaba contaminado, todo lo que decía ella, todos nosotros le decíamos que sí. Amén. Hay un espíritu. Amén, hermano, hay un espíritu. Si de repente se iba la luz, hermano, en medio de una predicación, eso era libre. Si se iba la energía eléctrica en una reunión, eso era tremendo, eso era libre. ¿Por qué? Porque el enemigo había quitado la energía eléctrica. Saboteado la reunión. Sí. Y de repente llegó aquel hermano con las tenazas. El enemigo le decía, entonces nadie pensaba y decía, pero ¿por qué no pagaron el recibo de la energía? Nadie decía, hermano, cortaron la luz porque el que tenía que pagar, el encargado de pagar el recibo, no lo pagó. No, echándole la culpa al diablo. Pero ¿por qué hablan así? ¿O por qué hablábamos así? Porque teníamos contaminado nuestro espíritu, porque escuchábamos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí, hermano, va a venir alguien que de repente se puede sentir incómodo porque los hermanos no hablan del diablo, porque los hermanos no están reprendiendo a demonios. Aquí va a venir la persona aquí, hermano, a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Este ministerio, hermano, es para que venga la persona y se limpie. ¿Y qué lo va a limpiar, hermano? Palabra. Es la palabra. Entonces, se va a cumplir aquello que dijo el Señor Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y a su nombre, gloria. Santo. Padre. Ahora, fíjense en este ejemplo, hermano. No sé si lo mencionamos el domingo pasado, pero vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Pero antes del capítulo 1, leamos el verso 3 y luego nos vamos a leer el capítulo 3 y luego vamos a leer el capítulo 1. ¿Ok? Lo tenemos, hermano, para que veamos aquí este ejemplo. Gálatas capítulo 3, verso 1 hasta el verso 3. Lo tenemos, dice: oh Gálatas insensatos. Vea bien, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo habían comenzado ellos? Por el Espíritu. Pero dice, el verso 1 dice: ¿quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? Ahora vamos al capítulo 1, siempre en Gálatas. Vean bien, por favor.
verso 6. Y dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Recuerden ustedes que la palabra contaminar significa, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los Gálatas, hermano, una iglesia que estaba recibiendo la sana doctrina, la enseñanza del apóstol Pablo, la gracia de Dios. Es el mensaje, un mensaje de la gracia de Dios. Pero cuando Pablo llega a los hermanos en Galacia, se da cuenta, ¿verdad?, que la actitud de los hermanos, el hablar de los hermanos está cambiando, está siendo diferente. Entonces, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos. Le dice: ¿quién? Les pregunta: ¿quién os fascinó para que no obedezcan a la verdad? Estaba preguntando, ¿qué había pasado entonces, hermano, con los hermanos en Galacia? Ellos estaban siendo contaminados. Su espíritu estaba siendo contaminado porque recibiste el espíritu, le dice, por la fe o por las obras. Si usted se fija hoy en día, hermano, el cristiano persevera por obras y no por la fe. Todo lo que tiene, todo lo que dice tener de parte de Dios es porque se lo ganó, es porque luchó, es porque tuvo que hacer un sacrificio de ayuno y oración. Y hubo alguien que me dijo a mí, porque hemos platicado varias veces acerca de eso, y le digo yo en la mañana invitándole a un desayuno, me dice: no, es mi culpa. Y le digo: ¿por qué no? Es que mira, que estoy en victoria. Estoy en victoria. Le digo: en victoria estoy yo, le digo, porque yo voy a poder desayunar. Me dice que no, y le digo: pero hemos hablado acerca de esta palabra. Es que mira, que yo no me puedo sentir bien si no lo hago. Entonces le digo: tenés que aprender a vivir por fe y no por obra. Tenés que aprender a creerle a Dios antes que al hombre. Entonces el cristiano está acostumbrado a vivir por obras. Si se siente bien, por obras. Pero el creyente, hermano, el creyente vive por fe. Entonces Pablo le decía a los hermanos en Galacia: ustedes comenzaron bien, ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Ahora, ¿con qué se estaban contaminando ellos, hermanos? Dice el capítulo 2, verso 11, vean bien. Vean cómo se estaban contaminando ellos. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, para que te haga una idea usted quién venía con la contaminación, pero cuando Pedro venía a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era Pedro, ¿qué palabras traía Pedro? ¿De qué? De condenar, el gran Pedro, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero mire cómo andaba Pedro. Pedro estaba todavía contaminado. Entonces dice, porque era de condenar. Dice el verso 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Una pregunta, hermano, aquí, deténganse un poquito. ¿Qué era lo que comían los gentiles? ¿Saben ustedes que la costumbre de los gentiles es diferente a la costumbre de los judíos? A los judíos, hermano, la ley no les permitía, o sea, les prohibió
comer cierto tipo de animales o carne de animales. Pero los gentiles, como no tienen ley, los gentiles no tenemos ley, nosotros podemos comer cerdo sin ningún problema. Pero el judío, no. A él es prohibido. Bien, ahora fíjense bien aquí el verso 12 dice, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía, o sea, Pedro, hermano, estaba ¿qué? Comiendo con los gentiles. Fíjense bien, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión eran ¿quiénes? Los judíos. ¿Entienden? ¿Entienden, hermano? Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces el verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban, y usted fija que dice no andaban, no, andaban, porque aquí les tocó, hermano, la corrección a todos los que estaban ahí con Pedro. Cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, oiga bien, hermano, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ajá. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, ¿por qué lo estás obligando a que se sometan y que hagan prácticas de la ley de Moisés? Entonces, ¿cómo es que llega la contaminación de espíritu, hermano? Cuando alguien comienza a enseñarle al pueblo gentil que haga cosas, tradiciones, rudimentos de la ley de los judíos. Oigan bien, ¿cómo viene la contaminación? O sea, Pedro, cuando no estaban los otros hermanos, él se ponía a comer chicharrón con los gentiles. Pero cuando miraba que venían los judíos, los otros, entonces él se apartaba. Y Pedro, hermano, en esa simulación, dice que Pablo, hermano, entonces está viendo cómo él se está moviendo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? Lo reprendió. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro, hermano? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué es lo que estaba causando Pedro a los hermanos en Galacia? Los hermanos no se daban cuenta, hermanos, que estaban siendo contaminados. Porque dice ahí que hasta Bernabé fue arrastrado, dice, por la hipocresía. Oiga bien. Entonces, tenemos que estar atentos. Nosotros aquí venimos a recibir y a escuchar la palabra, hermano. Y vea lo que le voy a decir, venimos a escuchar una palabra, hermano, pura. Aquí no van a escuchar ustedes algo que venga mezclado con religión, o con tradiciones, o con rudimentos. No, hermano. Es la palabra de la gracia. Entonces, cuando una persona viene aquí, ¿verdad? Viene aquí a una reunión y escucha un mensaje diferente, entonces él se siente incómodo. Y capaz dice, estos hermanos hablan falsa doctrina. ¿Por qué? Porque él viene de un sistema religioso donde le dicen a él tantas cosas que antes, vean bien, hasta esto. Una reunión. Para empezar la reunión, no pueden leer la palabra sin antes decir, leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. No pueden leer la palabra si no dicen eso. ¿Dónde está escrito eso? Que tenemos que leer así de esa manera. La palabra se lee honrando al Padre y al Hijo. ¿Quién dijo eso? Que antes para leer un texto, o sea, lo usan como un amuleto, que no pueden leer. No se puede leer si no dicen, vamos, y fíjense bien, hermano, esto es lo que le digo algo, y esto va a doler. Dice, leemos la palabra honrando al Padre, leemos la palabra honrando. Entonces digo, me pregunto yo, ¿cómo lo honran? ¿Cómo se honra al Señor? Obedeciendo. Obedeciendo la palabra. Eso es honrar al Señor, obedeciendo la palabra. Pero la leen, pero no la obedecen, no están honrando nada. La leen, pero no
no obedecen. Y la palabra hay que obedecerla. ¿Entienden? Entonces, van a notar en nosotros que no hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay conocimiento. Y lo que vamos a hacer va a ir de acuerdo a lo que enseña el Evangelio. No porque una vez, fíjense bien, y no lo digo porque esto de repente es fuerte, hermano. Hace muchos años, como para el 99, venía caminando con otro joven en aquel tiempo. Él se llamaba Denis, y Denis ya murió. Él pertenecía, de la misma congregación, él pertenecía a un grupo de crecimiento y yo estaba en otro grupo, pero de la misma denominación. Él iba al grupo, ustedes recuerdan, él iba al grupo donde estaba, ¿cómo se llama, hermano? Ajá, estaba Armando, él estaba donde estaba Armando y yo estaba donde estaba José. Entonces veníamos caminando, veníamos por acá, por el lado de la cuarta estación hacia abajo. Y casualmente me dice él a mí acerca de esto. Me hace la pregunta, ¿cuál es la manera correctamente de entender la Biblia? Entonces, hermano, claro, me dice eso a mí. Y comenzamos a perseverar. Y yo quedé pensando, hermano, quedé sin poder darle una respuesta. Y entonces yo le dije, ¿cómo sigue? No, ¿cuál es la manera correcta para poder entender la Biblia? Pues yo creo, digo, es que pidiéndole dirección al Señor, el Espíritu se encarga de traernos la interpretación correcta. Estás equivocado. Por eso ese grupo nunca va a crecer, por eso ese grupo nunca va a avanzar. La manera correcta de que podáis entender la Biblia es que tenés que leerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Si no la lees así, no la vas a entender. Y yo le creí, hermano. Entonces, cuando llegué a la casa en la noche, yo tenía una inquietud tan tremenda, hermano, en un texto que había encontrado que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces yo leí ahí: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu. Y la volví a leer. Porque la palabra de la cruz es, voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del... Y no le entendía, hermano. No entendía el texto. No entendía qué significaba ese texto. Porque se usa, hermano, como amuleto. Y no es así, hermano. Y no es así. Ahora, ¿quién es el que se encarga, hermano, en aclararnos la verdad en la palabra? Es el Espíritu de Dios. Si no está el Espíritu de Dios, hermano, ¿cómo va a entender? Por mucho que alguien le esté diciendo, hermano, esto es así, así, se lo explique, pero si el Espíritu de Dios, no hay nada. No hay nada. Santo. No hay nada. Entonces, eran cosas, hermano, que uno va teniendo esa experiencia y como que duele, porque uno dice, si yo así lo hacía, y si yo así, y yo ahora miro que los hermanos aquí no leen la palabra así. Es costoso, hermano, pero ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que hablar lo que está de acuerdo a la palabra. ¿Me entienden? Entonces era bien complicado incluso para nosotros estar en una reunión. Fíjense bien, hermano, estar en una reunión donde yo una vez fui invitado a predicar a una iglesia bautista en Amarateca. Mi hermano, era tremendo, hermano. O sea, tengo la oportunidad de presentar la enseñanza, pero yo estoy observando, antes de que me pasen a mí, yo estoy observando cómo lo están haciendo todos, ¿entienden? Y en el momento que me toca a mí, hermano, o hago lo que ellos hacen, o enseño lo que la palabra dice, ¿entienden? ¿Y qué tuve que hacer? Hacer lo que la palabra dice, hermano. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estaría siendo hipócrita si hago lo mismo que hacen ellos. La palabra es la palabra del Señor. El mensaje que vamos a hablar es el mensaje del Señor. Así que demos lectura a lo que dice la palabra del Señor, sin usar ningún amuleto, pero hacerle ver que la palabra es la palabra del Señor.
Vamos adelante. Ahora bien, hermano, fíjense lo que dice, por favor, Colosenses capítulo 2, ya. Ese fue el tiempo, ¿no? Vamos a terminar. Capítulo 2, verso 20 al 23. Estamos viendo el punto, hermano, por medio de qué se contamina el espíritu. Número 1, por medio de las tradiciones religiosas, ¿verdad? Ahora, por medio de los rudimentos. Colosenses 2:20. Lo tenemos, hermano. Dice, vea bien, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice en signo de interrogación, ¿por qué? ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Lean despacio, hermano. Pues vamos a leer, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Ajá. ¿Qué significa rudimento, hermano? ¿Ah? Primeras enseñanzas. Primeras enseñanzas, correcto. Dice, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Sabes cuál es el duro trato del cuerpo? ¿Ah? ¿Sabes cuál es el duro trato del cuerpo? El ayuno. Dice el duro trato del cuerpo. Ajá. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo dice la otra parte? Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cómo? Como dice, hermano, dijo el apóstol Pablo, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces nosotros decíamos, voy a hacer este ayuno para someter la carne, voy a hacer esto para lograr que mi carne aquí, mi carne allá. Pablo dijo, hermano, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto lo voy a decir, hermano, porque una vez veníamos nosotros de un retiro, no lo voy a decir, hermano, veníamos, imagínense, ¿qué era el ayuno para nosotros? Un momento de que teníamos, sujetábamos o sometíamos nuestra carne, porque nos enseñaron así, el ayuno sujeta nuestra carne. Y cuando veníamos del ayuno, el líder le dio un golpe a la esposa en pleno ayuno. Entonces, cuando pasan cosas así, digo, ¿y el ayuno? Y no es que sujeta la carne, y no es que la... Sin haber leído aquí, me di cuenta de que no tenía valor alguno. La gente, hermano, sigue ayunando y sigue siendo enojada, sigue ayunando y sigue siendo hipócrita, sigue ayunando y sigue siendo la misma. Porque eso no le garantiza a la persona de que vaya a ser transformada. La palabra dice que la transformación viene a través de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Una persona es diferente cuando realmente está en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero no dice que está en una religión, es una nueva criatura. No, hermano, no engañemos. Si estamos en religión, eso no da garantía de que seamos nuevas criaturas. No. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué sí enseña la palabra? Que tenemos que aprender a morir. Dijo ahí el apóstol Pablo, si habéis muerto con Cristo, si habéis muerto.
Entonces, hermano, dice los rudimentos del mundo. Vamos a terminar, hermano, porque el tiempo ya se acabó. Solo pudimos tocar un punto acerca de esto. Pero lo importante, hermano, es que comprendamos algo. Mire, quiero leer, vamos a Gálatas capítulo 4. Vamos atrás solo para leer el último texto bíblico. Fíjense lo que dice, hermano, Gálatas capítulo 4, verso 10. Pareciera, hermano, que esto no estuviera en la Biblia. Pareciera que no estuviera escrito estos textos. Porque casi nadie habla de esto, hermano. Gálatas 4:10, ¿qué dice, hermano? Bien, fíjense bien. El verso 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el 10: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo estaban ellos, hermano? Guardando días, guardando meses, guardando tiempo, guardando años. La iglesia de los Gálatas, ¿quién le enseñó que tenían que guardar los días? Los judíos. ¿Ah? Los judíos. Pedro llegó a ellos. Entonces, guardar, entonces ellos comenzaban, hermano, a tener celebraciones. Hoy se va a celebrar, la reunión se llama, hasta le mencionan nombres, le ponen nombres a la reunión. Dice: hoy, hermano, se va a hacer la celebración, Padre eterno, ¿cómo le llaman? Que presentan los tiempos. Las primicias, hoy vamos a tener una reunión, hermanos, la celebración de primicias. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Tradición. Ajá, tradición. ¿Quién les enseñó eso? La tradición de los judíos. ¿Qué somos nosotros? Somos gentiles. Entonces es bien tremendo, hermano, comenzar nosotros a separar, a hacer diferencia. Y Pablo le decía a la iglesia: es necesario que se limpien de toda contaminación. Hay cosas que nos contaminan, hermano. Y la voluntad de Dios es que realmente nos mantengamos nosotros firmes. ¿Entiendes? Firmes en la gracia de Dios. Firmes, hermano, en la verdad de Dios. Porque estando en la verdad es cuando nosotros somos libres. Los declaro bendecidos con toda bendición, amados hermanos. Así que nos veremos hasta la próxima. Sin antes enviarle un fuerte abrazo a todos los hermanos que estuvieron conectados. Y es duro, hermano, esta palabra es difícil, pero si está escrita, hay que hablarlo. Así que nuestra hermana continúa con nosotros o terminamos la reunión. Bueno, hermanos, hasta aquí nomás. Salúdense en el nombre del Señor y nos vamos a ver luego porque viene la programación del mes. Así que se quedan un ratito, nada más un poquito, solo para decirles qué día nos vamos a reunir. Así que, hermanos, los declaro bendecidos con toda bendición y démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gracias.